Bueno, arrancamos el programa hablando de lo que tiene que ver con la política, ¿no? El análisis desde la política, desde la teoría política, de lo que está pasando en este momento tan particular en la Argentina, ¿no? Con un gobierno tambaleando, como el de Milei, con cuestiones externas, pero también por golpes autoinfligidos, con una oposición que intenta trabar todo lo que pueda, pero tampoco una oposición de fuste, ¿no? Que uno diga, bueno, es la oposición, tiene superproyectos. Una oposición que viene tomando lugar más bien por los errores y los golpes autoinfligidos del gobierno nacional. Bueno, vamos a hablar sobre esto y mucho más con José Auced, que es politólogo por la Universidad Nacional de Rosario y también investigador de CONICET. ¿Cómo está, José? Buenas tardes. ¿Cómo va, Antonio? Buenas tardes. Acá, escuchando atentamente todo lo que estabas comentando sobre la realidad. Bueno, debe ser un momento muy interesante para la ciencia política, para analizar como la Argentina, porque nuevamente estamos en un brete, ¿no? Sí. Y no sé si hay salidas claras, no sé cómo las ves vos. Sí, yo lo primero que voy a decir es que para mí hubo un cambio muy grande en el escenario en los últimos meses. Uh-huh. Yo veía una estabilidad muy grande hasta hace 6 meses atrás con la cuestión de los precios, esto que yo siempre digo que no aumentaban todos los días y eso comparado con el gobierno anterior era algo que le daba una mirada de estabilidad a la gente. Uh-huh. Pero bueno, hubo un cambio muy grande. Y yo acá, escuchando lo que vos decías de la economía, quería hacer un planteo que es que, por ejemplo, en términos de la economía, yo no soy economista, pero bueno, algo sé de economía, algún libro habré leído en la facultad de economía, siento que en términos económicos es un ciclo que se repite, que es lo de la restricción externa, Uh-huh. que es que ¿Explicado fácil? Argentina no tiene dólares, básicamente, porque se consumen más dólares para un montón de cuestiones de los que hay en el Banco Central por X motivo. No nos vamos a montar en eso, pero eso es una cuestión de restricción externa. En Ahora este caso, te preguntaría un oyente sí, del común. ¿Y para qué necesitamos dólares si tenemos pesos? porque necesitas los dólares para poder blindar la economía y para poder interactuar en un mundo globalizado Claro. con la economía del exterior, digamos. Y en el caso particular de ahora, la restricción externa es algo muy habitual cuando el país crece mucho. Lo loco es que ahora hay restricción, un problema de restricción con una economía estancada, digamos, Claro. que no hay un consumo de dólares muy grande, digamos, por un consumo masivo de cuestiones que son importadas, de turismo o lo que sea. Esto es muy interesante lo que decís. ¿Por qué? Porque en la época de Alberto de Fernández se decía, bueno, desde el gobierno también lo afirmaban esto, y hay presión sobre el dólar porque la industria necesita insumos, estamos creciendo. Claro. Eso pasó siempre. Ese era el argumento, ¿no? Siempre. Sustituimos importaciones y bueno, tenemos insumos que están en Claro. dólares, etcétera. Es una discusión de los 60, de los 50, 60, 70. Claro. Es una discusión clásica. Ahora, la industria está parada, prácticamente 35%, en muchos casos trabajando 35%. Claro. El mercado interno está frenado, los salarios están a la baja. Entonces, ¿quién compra los dólares? ¿Quién Claro. se los lleva? Y bueno, yo no soy economista, no me voy a meter en ese tema, pero para mí como politólogo digo que lo que pasa en la economía es algo cíclico, que pasó siempre. Obviamente que hay gobiernos que son más propensos a liberar las cuestiones restrictivas y eso genera un problema como está pasando hoy el gobierno. Y en materia política para mí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en materia política para mí lo que está pasando desde hace 10 años es como una especie de anomalía en la política argentina. Que yo lo que digo es que se aceleraron los plazos de todo. Ajá. La política está acelerada. ¿Por qué? Porque hubo un gobierno como el de Macri y Alberto que no satisfizo las demandas de la población, que era simplemente estar mejor económicamente. Para mí la cuestión económica tiene mucho peso a la hora del voto. No tanto lo ideológico, por más que tenga peso. Uh-huh. Y lo que yo veo en términos políticos es que se aceleran los tiempos, digamos. Después toda la cuestión de que por ahí hoy en día se discute mucho de que los gobernadores primero estaban y ahora no están. Eso pasa siempre en política. Es la típica. Todos quieren ser amigos del campeón. Un presidente que es electo... Se aceleran los tiempos porque como pasa en el fútbol, la gente se cansó y dice, bueno, quiero resultado. Este no sirve, lo cambio. Claro. Le voto en contra. Le doy 2 años. Y lo voto como Milei. Bueno, no, sí. Listo, le voto en contra. Tiene que ver con eso, porque para mí, digamos, es como que el pueblo está cada día más impaciente, porque obviamente que las cosas no se resuelven, pero también hay una cuestión fundamental que para mí es el problema originario que tiene el gobierno en términos de gobernabilidad.
para decirlo de alguna forma, que es la mala interpretación de la voluntad general del pueblo que votó a Milei en el 2023. No es que esos 14 millones y medio de personas, esto lo digo yo, es mi opinión, es la interpretación que yo hago. Los 14 millones y medio de personas que votaron a Milei no votaron el programa completo de Milei, ultra libertario y ultra reaccionario. La batalla cultural, la famosa batalla. Claro, solo votaron porque el otro candidato era el ministro de Economía de un gobierno con el 200% de inflación. Punto. Eso fue lo que definió la elección. Entonces creo que hoy hay una mala interpretación, sobre todo de parte del gobierno y de los funcionarios del gobierno, de creer que el pueblo va a aguantar lo que sea por la batalla cultural. Y yo diría que no es tan así. No es que tan así. el pueblo ya le agradeció a Milei que haya caído la inflación, con el costo que eso tiene, obviamente, con la destrucción de puestos de trabajo. Pero digo, es como que esto es una cuestión mía. Yo pensé que la fase de agradecerle a Milei que los precios no aumentaban todos los días se iba a estirar hasta octubre de este año. Ajá. Pero lo que pasa es que se adelanta todo. Y el pueblo, como quedó claro en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque después hubo muchas encuestas que decían por qué había... También culpa de Milei de nacionalizarlas. También, digamos, es un error estratégico, pero digo, poniendo el foco sobre la voluntad del pueblo que vota. Y esto también lo digo yo, también error de Milei, porque se le creó un tercer espacio que le sacó bastante voto, que fue Somos. Claro. También error de Milei para no meterse a los Pasaglia, por ejemplo, en San Nicolás. Si vos en San Nicolás tenés que estar con el Pasaglia, ¿te gusta o no? Bueno, es así. O como pasó en, me estoy olvidando ahora donde estaba, Palombi. ¿En Corrientes? Por Corrientes. Sí. ¿Qué pasó en esos lugares, no? Bueno, lo mismo. ¿Palombi era? Colombi. Colombi. Sí. Palombi. Sí. El de sindicato de correo. Estaba pensando en otra cosa. Claro, lo mismo. Y la elección en la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria ganó en Pergamino y en Junín, que son lugares históricamente donde no había ganado. Pero digo, más allá de eso, no para analizar el resultado en sí, digo, hay un error de diagnóstico del gobierno, que yo entiendo, y además es entendible la narrativa que tiene que construir como gobierno. Pero digo, el gobierno debería haberse dado cuenta que el pueblo no tiene tanta paciencia y que te va a votar 2 años después solo porque los precios no aumentan todos los días. Digo, y eso también está en discusión, porque me escucha cualquiera decir no, pero sí, obviamente sí, es una cuestión psicológica y subjetiva. Si nosotros no entendemos lo que pasó en la coyuntura junio-diciembre del 2023, es muy difícil entender por qué ganó Milei y todo lo que pasó. Existe el famoso concepto de empate hegemónico, que bueno, el que lo popularizó fue Portantiero, Claro. alguien que pasó por el alfonsinismo y después por el kirchnerismo, pero básicamente es que ningún sector político puede imponerse por sobre el otro, ¿no? Puede imponer su política. Más que nada económico. Económico, en cuanto económico. Un marxista diría es lo mismo, pero bueno. Bueno, estamos viviendo eso en Argentina porque el kirchnerismo, peronismo, como se llame, intentó imponer un modelo. Sustitución de importaciones, nacional y popular, como se lo quiera ver. Ahora Milei intenta imponer todo lo contrario, ¿no? Liberalismo, abrirnos al mundo, pero ninguno termina imponiéndose por sobre el otro para generar una famosa política de Estado a largo plazo. Sí, que en realidad ¿Ves eso? Eso es un problema político. Primero voy a decir una cosa con respecto a 2 libros que en estos días me acordé porque para mí son 2 libros muy importantes. Uno de Eduardo Basualdo se llama Modelo Económico y Modelo de Desarrollo y Sistema Político. Es del 2002. Bueno, ese libro es muy interesante porque ahora surge este debate entre los que en ese momento era entre los devaluadores y los que querían sostener la convertibilidad. Y otro libro, Las lentes de Víctor Hugo, que es muy bueno, de ¿cómo se llama? Un politólogo que es de acá de Rosario, no me acuerdo. Eduardo Rinesi. Bueno, esos 2 libros pueden ser muy interesantes hoy para poder comprender la realidad. Pero otra cosa que quería decir, que tiene que ver con lo que vos decís del proyecto, yo lo veo como algo muy difícil a eso. Porque... Corregimos, Juan Pablo Valdés. Decía. Es el que ganó, perdón. Es el que ganó, claro, exactamente, que es hermano de Gustavo Valdés, el que estaba antes. Claro. Colombi estuvo antes. Pero bueno, ahí lo mencionaba como ejemplo porque la Libertad Avanza podría haber arreglado con el radicalismo
pero ¿qué hizo Carila Milei? No, el nombre va a ser La Libertad Avanza, los candidatos los ponemos nosotros, entonces dijeron los de Corrientes, no los necesitamos, básicamente. Hace 30 años que venimos de esta manera, cada uno va por su lado, bueno, y eso le jugó en contra. Volvemos al tema. Sí, eso es una cuestión por ahí que se discute mucho hoy en la política, que para mí eso es más de una cuestión más personal y humana, digamos. Obviamente que un sector político que se ve patoteado por el Poder Ejecutivo Nacional después le va a hacer pagar un costo muy alto. Cuando ahora se decía que Milei iba a volver a hablar con Macri, y va a ser difícil ese diálogo. Por una cuestión humana, no por política también, pero también por una cuestión humana. Volviendo al empate hegemónico, Sí. ¿estamos viendo un momento de empate hegemónico también? Yo a eso no lo tengo bien claro, porque en realidad lo podría ser, digamos, si uno establecería dentro del gobierno como que Milei llegó al poder representando a los sectores que les conviene tener un tipo de cambio bajo, que serían determinados sectores de la economía, versus los sectores más industrializados que les conviene un modelo de dólar alto para poder exportar una materia prima que solo se fabrica en Argentina y que tendría que tener un precio alto a nivel internacional, que eso es lo que yo digo que se daba en ese libro, se discutía en el libro de Eduardo Basualdo. Yo eso no lo tengo bien claro, si es así. Para mí hay una cuestión de lo que se dice el círculo rojo, que para mí es como un sector, que esto lo escuché de muchas personas, que uno los tiene como uno diría en cualquier lugar del mundo, no, que es como siempre se habla de la burguesía paulista en Brasil. Bueno, quizá la burguesía argentina, los grandes sectores económicos, y no son tan inteligentes, digamos, son como, tienen una mirada de hacer política, de establecer vínculo con el Estado, ganando mucha plata, y como que en un momento se engolosinaron con Milei porque parecía que iba a ser una revolución, que la revolución para esos empresarios es reforma laboral, obviamente, eso es lo que importa, que le bajen los impuestos y nada más, digamos. O sea, a diferencia de otros empresarios, no le interesa expandir el capitalismo y ganar más ellos, sino si se achica y siguen ganando lo mismo, no. Claro, porque y ahí le doy la razón a Milei cuando habla de los empresarios, y tiene un poco de razón en eso Milei. Cuando habla del curro, de la hora, sí, tiene razón en eso. Obviamente que la solución no es destruir todo, y no me pongo en defensor de Milei. Pero hay algunas cuestiones que plantea Milei que entran dentro de lo que sería el corazón del gran empresariado argentino. Tiene razón con eso. Y el otro gobierno tuvieron mucho vínculo. Está bien, Milei los destruye y como se viene la mano está destruyendo el mercado interno y el país, digo, pero esa crítica no es un poco válida de Milei. En este sentido que son empresarios prebendarios y que solo les interesa contratos con el Estado, digamos, básicamente. Pero volviendo a lo que vos decías, de la cuestión de el tema del empate hegemónico. Bueno, ¿cómo se sale de un empate hegemónico? Con un proyecto de desarrollo a largo plazo. Bueno, yo lo veo en Argentina desde hace mucho tiempo y ahora muy difícil, pero es la única salida. Es la única salida porque en cualquier país del mundo hay un modelo económico donde gobierne quien gobierne, se sigue un régimen económico, digamos. Quizá en Argentina... Un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero... Claro, digamos, como siempre, viste, cuando se compara con otros países de América Latina, dice, no, Brasil, sí, bueno, pero Brasil tiene estabilidad en lo económico, un rumbo económico de la salida de la dictadura hasta ahora, pero bueno, los brasileños no ponen en discusión tanto el tema de la redistribución de la riqueza como sí se puso en Argentina en los últimos 20 años. Pero tampoco la autonomía del Banco Central, pero tampoco la estabilidad económica y el equilibrio fiscal. O sea, es más, la economía en muchos casos se lo dan a los liberales, los mismos progresistas. Claro, sí, es como, claro. Hay un acuerdo ahí, hay un acuerdo. O sea, tenemos industria. Es más, si uno lo quiere ver del otro lado, Bolsonaro en algún momento quería avanzar sobre la privatización de varias empresas del Estado. Incluso se hablaba de Petrobras. Y varios militares le dijeron, no, esto, Jair, todo bien, pero claro. Acá no, esto no se toca, ¿no? Sí, puede ser que los grupos más que los sectores de poder en Brasil estén unificados y en Argentina no. O quizás sean más nacionalistas, que es lo que se dice siempre. También, yo igual lo de la palabra nacionalista en términos cuando se habla de empresarios y negocios no lo entiendo muy bien, pero bueno, no es una crítica, pero es un buen punto lo que vos decís. No sé. Podría quedarme horas hablando con el amigo José, un grande, pero
teoría del Pato Rengo, o síndrome del de Pato Rengo, que sería el Lame Duck Theory, así se llama, Sí. con origen en el siglo XVIII en Inglaterra y popularizado en Estados Unidos durante el siglo XIX, que alude a un pato que no puede seguir el ritmo de la bandada, quedando expuesto y vulnerable. En el contexto político simboliza un líder que pierde poder y relevancia y cuya capacidad de acción se ve limitada por la percepción de debilidad ante aliados, adversarios y la ciudadanía. O sea, le va mal a Milei ahora el 26 de octubre y es un calvario si es que termina, y si termina se va a ver totalmente desdibujado porque va a tener que hacer concesión a la oposición para seguir gobernando. ¿Ve un escenario parecido? Yo cuando se habla de esas cosas lo que tengo que ver es datos para ver de qué se habla. Para Claro. mí un dato fundamental que podría ser lo del síndrome o la teoría del Pato Rengo es que los gobernadores que van generalmente atrás de la billetera del gobierno ahora le dieron la espalda y armaron otro espacio político. Eso podría ser Provincias como Unidas. Provincia Unida, un síntoma del síndrome del Pato Rengo del gobierno nacional. Otra cosa son las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que el mismo gobierno las nacionalizó, tuvo una derrota, sufrió la derrota. Para mí vamos a tener un diagnóstico completo después de las elecciones del 26 de octubre. Ahora, después la cuestión cuando hoy se está hablando del tema de las... Porque yo escuché gente que habló de asamblea legislativa y todo eso, me parece una locura. Ujú. Pero bueno, porque creo que va a primar la cordura de la corporación política, de los dirigentes políticos, y aparte yo creo que la mayoría de la gente no quiere que Milei se vaya, quiere que termine el gobierno, obviamente, que haga algunos cambios. Lo ideal sería que Milei, ante una derrota electoral, si sucede, primero vamos a ver si sucede, haga algunos cambios y saque el pie del acelerador con el tema del ajuste. Por lo menos eso, yo creo que eso sería lo más sensato. Igual mi mirada es que este modelo, no digo que ya fracasó, pero está dando muestra que lo que la gente votó en el 2023 y está complicado que se llegue a eso con este modelo económico. Párrafo final para la oposición. ¿Qué ves en la oposición? A ver, está Massa, que perdió las elecciones, pero bueno, Cristina está presa, no puede presentarse. Está Kicillof, que gobierna la provincia de Buenos Aires. El radicalismo está dividido. O sea, ¿ves algo diferente en la oposición? Porque, a ver, Provincias Unidas ahora se están juntando para la foto, pero como bien me decía el economista Horacio Robelli, está detrás de la Fundación Mediterránea, detrás de eso. Claro. O sea, es lo mismo, un liberalismo menos furibundo, si uno quiere, en el discurso. ¿Ves un proyecto diferente en cuanto a la oposición? Y si la oposición llega a tomar el poder, ¿qué es lo que pasa? Porque no tenemos financiamiento externo, ¿qué es lo que pasaría? Yo creo que cualquier opositor, no sé si quisiera tomar el mando en este momento. En segundo lugar, que para mí, por una cuestión de polarización fuerte que hay, la oposición es el peronismo y el kirchnerismo, Fuerza Patria. Para mí los otros sectores, este grupo de gobernadores, es como muy especulativo y el pueblo ve esas cosas cuando va a votar, digo. Está bien, se quieren separar un poco, pero es eso. Y otra cosa importante que por ahí no se habla mucho, que para mí, sobre todo en el peronismo, no se ve mucho el tema de la renovación, que es fundamental. Y cuando hablo de renovación no digo solamente por una cuestión de nuevas canciones, como dice Kicillof, también una cuestión generacional. Es medio obvio eso, no puede ser que el gobierno tenga un... Me la gente picando, ¿Cristina se tiene que correr? Bueno, ahora la corrió la justicia. Yo creo que sí. Y yo creo que el gran ejemplo que hay a nivel Latinoamérica es lo que pasa en México. Que el presidente que estaba en México se fue a vivir al rancho, en el medio del campo, y le dejó el poder a una persona que ganó las elecciones y que tiene una popularidad enorme. Está bien, no es mucho más joven que López Obrador, pero digo, en Argentina y en el peronismo tiene que pasar eso sí o sí, por una cuestión vital, generacional. Después lo ideológico se puede discutir, todo, obviamente. Bueno, y ni hablar del tema de qué es lo que tiene el peronismo para ofrecerle a la sociedad. Si no tiene un proyecto el peronismo de gobernar durante 8 años, donde crezca la economía y la gente pueda acceder al trabajo, no hay futuro posible. Yo creo que ahora estamos en un momento bisagra. Así como los libertarios dicen, no, que en realidad si es la última oportunidad, yo creo que también es la última oportunidad para el peronismo en el 2027. Claro. Sin duda. Pero con un buen proyecto. Esta sería la más negativa, el escenario más negativo. Pero puede pasar que la gente se canse y diga hasta acá y tengamos una suerte de 2001, ¿o no lo ves? Yo no lo veo posible.
Ojalá que no, pero... En Nepal agarraron a un ministro de Economía y lo tiraron al Sí, río. veía eso, pero lo que digo es que a mí me cambió mucho la percepción de lo que pasa en los últimos 2 meses. Como que antes veía una calma chicha, como una cuestión de que, bueno, sí, la cosa está mal, Milei puede llegar a perder las elecciones, pero ahora veo que se aceleró todo. Y ahí no te podría decir que eso no pase. Yo creo que no. Para mí no va a pasar. Porque ya pasó. Lo veo difícil. Ahora veo que... José Aucedo, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio, por el espacio.